Vamos a conversar con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Hemos tocado este tema con él en otras veces, porque desgraciadamente cada cierto tiempo una de las noticias que golpea y rompe la tranquilidad del día tiene que ver con muertos en la Araucanía. Generalmente esos muertos son de mapuches, pero también hay colonos, hay personas campesinas, hay dueños de estancias. Es una situación que ya lleva mucho tiempo, que le ha tocado a muchos gobiernos y que vuelve a repetirse hoy día. Y queríamos conversar una vez más con el ex intendente de esa región, además senador por ahí, Francisco Huenchumilla. Francisco, ¿cómo estás? Fernando, mucho gusto, buenas noches, encantado de estar contigo. Bueno, esto yo lo digo porque desgraciadamente no es algo novedoso. Cada cierto tiempo aparece una situación donde de pronto hay muertos, hay heridos, hay atentados, hay una serie de cosas que cuesta explicarla. En este caso, como ha pasado otras veces, la policía dice que no llevaba las cámaras GoPro, que se supone tienen que llevar. Los mensajes primarios son bien confusos. Identifican como muerto a una persona que finalmente no está muerta. Hay otro campesino herido. Entonces, la pregunta es, Francisco, ¿qué has podido tú saber si es que podemos ordenar un poco lo que realmente se sabe de información relativamente dato duro de lo que pasó en el día de ayer y anteayer? Mira, los detalles de lo que pasó efectivamente yo no los conozco de manera circunstanciada. Sé lo que dice la prensa, lo que dice el gobierno y lo que dice la fiscalía y lo que dicen los dirigentes. Pero yo lo plantearía de una manera tal vez un poco más simple, de la siguiente manera. En Chile se sabe hace muchos años de que hay un conflicto social en una parte del territorio nacional, que es la Araucanía o la macrozona sur, como se le llama ahora. Frente a un conflicto social, ¿quién es el responsable de aplicar una receta para terminar con ese conflicto que ha generado violencia, muertes y todo lo que tú señalas? Bueno, ¿quién es el responsable de conducir el Estado? Es el gobierno. Y entonces a mí me parece que la primera responsabilidad la tiene este gobierno, el gobierno pasado, el antepasado, bueno, los últimos 20 años, en el sentido de no saber cómo encarar este conflicto que se repite cada cierto tiempo en una película ya conocida, con distintas variaciones, pero donde falla es de qué manera el Estado toma una decisión para enfrentar una situación que cada día hace crisis. Yo creo que eso se llama un problema político que no ha sido encarado debidamente por los gobiernos de turno, y quiero ser generoso con esto, diciendo todos los gobiernos de centro izquierda y de la derecha. Ese es el fracaso de la conducción del Estado en esta parte. Esa es la primera aproximación que tengo yo respecto de lo que sucede acá en la Araucanía. No hay una respuesta del gobierno adecuada a la complejidad y a los problemas que vivimos acá en la macrozona sur, como se le llama ahora. Tú has dicho muy directamente, Francisco Huenchumilla, y yo lo he repetido muchas veces, citándote, que es muy difícil resolver el problema que tú acabas de describir en la Araucanía sin que haya de alguna forma una redistribución de tierras. Y eso es un punto que aparentemente es lo que mantiene las cosas sin mucha voluntad política de que se mueva, porque nadie quiere, por lo menos en términos del Estado chileno hasta ahora, con todos los gobiernos que tú mencionaste, no han querido tocar el tema de las tierras. Bueno, efectivamente la petición que existe respecto del Estado por parte del conjunto del pueblo mapuche es la restitución de las tierras que en su momento el Estado le usurpó al pueblo mapuche hace más de 100 años. Y la historia nos persigue. Y frente a esa petición política no ha habido una respuesta
digamos, directa, adecuada, pertinente y completa de parte del Estado chileno. Y entonces, en el mundo mapuche hay unidad de propósitos, pero hay una diversidad de caminos y de estrategias a seguir. Y hay un sector que ha seguido el camino de la violencia política y otro sector que ha seguido el camino de la movilización política. Y tú ves hoy día cómo hay unidad frente a lo que pasa, solidaridad frente a lo que sucede, pero mientras uno está en un camino, hay otros que están en la Convención Constitucional, en el camino político, solidarizando con lo que pasa, empujando el carro para conseguir los objetivos de la restitución, pero la metodología es distinta. Entonces hay unidad, pero no hay unidad estratégica, hay diversidad. Entonces yo personalmente no creo en la violencia para solucionar los problemas hoy día en el siglo XXI. A la humanidad le ha costado mucho dejar atrás la violencia después de un siglo XX que tuvimos lleno de guerras y de conflictos en el mundo. Entonces creo que el camino es el camino de la movilización política, de la incorporación a la política del Estado para poder resolver los conflictos. Y eso ningún gobierno lo ha tomado seriamente en el sentido de buscar una solución política a este conflicto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha hecho dar órdenes para que Carabineros y la policía se haga presente, reprima, tome preso, suceda lo que suceda, y la entrega a los tribunales, y cree que con eso ha cumplido su tarea de llevar paz social sin dar respuesta al fondo de la petición que los pueblos originarios le hacen al Estado chileno, que es la restitución de las tierras. Entonces ahí hay puras aspirinas y no avanzamos. Y estamos como estamos. Ahora, ¿ha habido algún momento donde tú has sentido que esta inercia, digamos, de alguna manera se rompe y que eventualmente se puede conseguir algo? ¿Qué pudo haber hecho, por ejemplo, o qué podría hacer que esta situación por lo menos se canalizara hacia algún tipo de camino consensuado que vaya en la dirección de lo que estás diciendo? Mira, el instrumento legal que ha tenido el Estado para resolver esto es la ley indígena del año 1993. Pero esa ley fue hecha en otras circunstancias y yo creo que quedó obsoleta porque esa ley tiene, como yo he dicho otras veces, un mecanismo de derecho privado, como es la compraventa de tierra, para resolver un problema que es de naturaleza política. Entonces, esa es una camiseta que quedó chica, no le cabe al problema grande que tenemos, y esa ley no se ha modificado en términos de que posibilite, digamos, una solución de fondo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el tiempo corre y el mundo mapuche e indígena en general logró, desde el punto de vista político, un gran triunfo al estar en la Convención Constitucional con 17 constituyentes, y hoy día la solución política a este problema lo va a dar seguramente la Convención Constitucional. La solución política como base para llegar a solucionar el problema de las tierras, porque eso ya es un tema un poco más complejo, pero el marco jurídico, la arquitectura que va a permitir entrar al fondo, dejando atrás la ley indígena, lo va a dar seguramente la Convención Constitucional. Y entonces el próximo gobierno se va a encontrar con que va a tener una herramienta jurídica que tiene que hacer la realidad mediante mecanismos políticos nuevamente para conversar con los agricultores, con las forestales, con los dirigentes y ver de qué manera se materializa eso que todos estos años estuvo sin resolver. Ahora, Francisco Huenchumilla, ¿cómo se hace compatible? ¿Cómo a ti te tocó verlo y te toca verlo muy seguido? Pero ¿cómo se compatibilizan esos mundos distintos de raíz mapuche que tú mencionaste, los que persiguen el camino institucional político, el camino democrático, y, por ejemplo, gente que hoy día vimos haciendo el velatorio del muchacho que fue abatido ayer con armas, fusiles, subametralladoras, en fin? ¿Cómo se entienden esos dos mundos en los mismos territorios? Bueno,
Bueno, lo que pasa es que ese método lo han dicho los dirigentes y está escrito por la literatura de los estudiosos e historiadores mapuches respecto de esa metodología de enfrentamiento con las forestales, con los agricultores, con los camioneros, con el Estado en general. Eso no se desconoce. Y por lo tanto ese es un método que se está aplicando, pero al lado de ese método hay otro método que es la participación política y como te dije anteriormente, se materializa en la enorme participación relevante que está teniendo la bancada mapuche e indígena en la Convención Constitucional, que tiene que construir un nuevo modelo para Chile. Entonces es compatible. Si lo que pasa es que el Estado o el gobierno no sabe cómo manejarse entre lo que está sucediendo. Y el único camino que tenemos desde que tenemos la democracia moderna hace 250 años es el camino del diálogo. Y aquí, lamentablemente, nadie le cree a nadie, y por eso fue que fracasó, entre otras razones, el diálogo que inició el ministro Moreno. Ahora, yo sugerí en su momento traer a alguien de las Naciones Unidas. Se dijo que no, y los senadores acá de la región, conversando con el obispo, bueno, tomamos contacto con una organización noruega, quien estaba disponible para venir a iniciar un proceso de confianza, de diálogo, no a una negociación, no a un arbitraje, sino a generar un clima de confianza entre todos los actores, una organización europea de gran prestigio internacional, que ha tenido participación en distintas partes del África y del Asia, en grandes conflictos armados, en los Balcanes también, y por lo tanto estaba disponible para venir para acá. Lo conversamos con el gobierno, con las más altas autoridades del gobierno, para decirle que ellos estaban dispuestos a colaborar y venir a sentarse con todos, y todos estaban también, digamos, muy entusiasmados con que esto sucediera. Lamentablemente no ha pasado nada con eso, con esa posibilidad. Ahora, Francisco Huanchumilla, una de las cosas que probablemente tiene de posibilidad y también de obstáculo es que esto no es primera vez que pasa, no es primera vez en el mundo que hay situaciones donde los estados tienen que lidiar con los pueblos originarios, conversar, buscar alguna solución, generar de alguna manera un puente ahí donde había un abismo. Y se citan montones de casos, el de Nueva Zelanda, que dicho sea de paso, la historia de Nueva Zelanda, pero hasta Waitangi es pero una carnicería de enfrentamientos, digamos. Canadá, la situación de los países nórdicos, Estados Unidos también. ¿Qué condiciones crees tú que se necesita que puedan generarse aquí o recuperarse, que ya están generadas en la historia, para poder iniciar algún tipo de conversación en serio? ¿O esto es solamente voluntad política de los gobernantes de turno? Mira, y no solamente en relación con los conflictos con los pueblos originarios en distintas partes del mundo, como tú has señalado, sino que en general con todos los conflictos que hay a lo largo del mundo de distintos sectores sociales. Hay en muchos continentes conflictos que no son de naturaleza con pueblos originarios, pero son conflictos al fin y al cabo también muy, muy potentes. Y para eso se requiere, digamos, una cuestión básica, que es la voluntad política de encarar el tema. Mira, cuando se inició este gobierno, el presidente llamó a 5 grandes acuerdos y uno de ellos era la Araucanía. Yo me resté porque ya a esas alturas no creía, y tuve buen ojo, porque efectivamente en estos 4 años no ha pasado nada. Entonces fue mi intuición de que yo no tenía credibilidad de que esto podía resultar. Falta voluntad política. Yo he estado estos días examinando los programas de los candidatos presidenciales y me vuelvo a encontrar con que la respuesta para lo que sucede en la Araucanía y en la macrozona sur es bastante débil en los candidatos presidenciales que quieren llegar a la presidencia de la República en unos par de meses más. Imagínate, estamos terminando este gobierno con todos los problemas, sin solución,
esperanza de la Convención Constitucional. Viene el nuevo jefe de Estado y nuevo gobierno, y en los programas que aparece ahí yo no podría decir, mira, este programa contiene una solución que a nosotros nos satisfaga respecto de la solución del problema. Entonces, yo no sé qué es lo que falta en la clase política dirigente chilena, que no es capaz de entender de cómo podemos entrar a resolver de manera, digamos, de fondo, sustantivamente, el problema que estamos viviendo acá en la Araucanía. Ahora, déjame aventurar una hipótesis, pero dentro del marco de concepción de la formación del Estado de Derecho, en particular en los países sudamericanos y especialmente en Chile, bueno, tú tienes ciertas simbologías, ciertas escenas que te hacen sentir que el Estado de Derecho debe garantizar que funcionan las cosas. Por ejemplo, no me cabe la menor duda que si es que tú tienes militarizada la Araucanía por parte de policía e incluso Fuerzas Armadas, pero también tienes militarizada la Araucanía por estos grupos que tú describiste como grupos que buscan por la vía violenta las cosas y se muestran y salen abiertamente, va a ser muy difícil que, creo yo, la mirada clásica de Chile ante los problemas sea, mira, aquí lo que hay que hacer es conversar, etcétera, 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 porque la primera intención de las personas que tienen algo que perder en esto va a ser que se aplique el Estado de Derecho y que una vez que esté todo calmado, recién ahí veamos qué pasa. Eso se ha dicho varias veces. Mira, yo creo que el Estado de Derecho es la aplicación de la ley. La ley es una cosa escrita en Chile, tenemos un derecho escrito, pero la forma como tú aplicas la ley, como aplicas las facultades que tú tienes, es una decisión política, es una gestión política, porque tú tienes una ley sobre muchas cosas en Chile, pero a veces las cosas no funcionan no porque falte ley, sino que porque falta la gestión política que tiene que hacerse. Y a mi juicio, lo que falla en Chile no es tanto la posibilidad de tener instrumentos legales, sino que tener una mirada política, la voluntad política, la decisión política de que la violencia no le gane a la política, porque la política excluye la violencia y trata de resolver los problemas por la vía del diálogo, pero no escondiendo los problemas bajo la alfombra, sino colocándolos encima y sabiendo de qué se trata la enfermedad social que tú tienes, y no simplemente echar una mirada por encima y pensando que moviendo unos cuantos carabineros y la policía vas a resolver un problema que es de otro tipo. Así que me parece a mí que la carencia en Chile es carencia política de parte de los distintos gobernantes. Si es que de alguna forma, Francisco Huenchumilla, se pudiera hacer un acto, un gesto, algún tipo de cosa que parezca creíble a todos, que implique cambiar la forma tradicional de abordar este fenómeno, ¿cuál sería ese acto? ¿Basta con, por ejemplo, reconocer a los pueblos originarios en la Constitución o hay que hacer alguna cosa específica respecto de lo que está pasando? Mira, yo diría que si tú me apuras a mí y yo pudiera darle un consejo a algún candidato o candidata, yo diría que hay que hacer tres cosas en Chile. Primero, hay que hacer un acto de reconocimiento de la situación. No hay que pasarse película, hay que mirarse al espejo, hacer un diagnóstico y ver exactamente cuáles son los hechos. Y el Estado chileno tiene que reconocer, como de hecho lo reconoció al aceptar 17 constituyentes de los pueblos originarios. Pues ese ya es un gran reconocimiento de que este no es un pueblo monocolor, sino que es un Estado multicolor, plurinacional. Y de hecho así está funcionando la convención, y de hecho la presidenta que preside este nuevo Chile que se está construyendo viene de los pueblos originarios. Entonces hay que tener un primer acto de reconocimiento, y eso significa tener una arquitectura jurídica en la Constitución que dé cuenta de que tú te has mirado al espejo y te has reconocido como plurinacional con distintas vertientes
y que además tienes un problema político que se expresa en lo que pasa en la zona sur. Lo segundo es hacer lo que yo llamaría la reparación pendiente que tiene el Estado con su pueblo originario y específicamente con el mundo mapuche respecto de la restitución de las tierras y respecto del tema de las forestales. Y a eso yo le hago un paréntesis. Eso se complica porque aquí hay actores que están entre medio como jamón del sándwich sin tener velas en este entierro, como son los camioneros, como son los agricultores, de tal manera que el Estado tiene que mediar ahí y ver cómo resuelve ese tema. Porque, por ejemplo, en Nueva Zelanda las tierras mayoritariamente eran del Estado. Aquí las tierras son mayoritariamente de privados. Entonces ese es otro problema político que tiene el gobierno y el Estado en general, pero tiene que haber una reparación. Y en tercer lugar, lo que tiene que haber en Chile es un cambio cultural de aceptar que los seres humanos somos diversos. Venimos todos en la larga evolución del ser humano a lo largo de los millones de años, pero hoy día convivimos y por lo tanto la diversidad, los distintos orígenes, las lenguas, la diversa manera de ver el mundo es un tema cultural que tenemos que aceptarlo como país para vivir en paz. Entonces esos son tres procesos políticos que están pendientes en Chile y que requieren una decisión política, digamos, de los que aspiran a conducir el Estado. Lamentablemente, las respuestas que he visto en los debates presidenciales simplemente rasguñan la superficie, pero no veo una visión sistémica respecto del problema que tenemos. Y en el Parlamento todos los días tú te codeas con gente que este tipo de posibilidades llevado ya a proyectos de ley. ¿Tampoco hace tilín? Mira, Fernando, yo soy una persona que me crié en el mundo chileno, en el mundo urbano, que no he sido dirigente de comunidades, no he vivido en comunidades, que soy abogado, me crié en ese mundo y soy político de origen mapuche, muy orgulloso, y por lo tanto no reniego de mi pasado y por lo tanto me he dedicado a estudiar el tema y ver de qué manera yo puedo contribuir. Y te quiero decir que en algunas circunstancias he visto en el Senado y en la Cámara una gran dedicación, como fue, por ejemplo, el hacer la reforma constitucional que permitió establecer los escaños reservados de los 17 constituyentes. Trabajamos arduamente por largas semanas en hacer algo que nunca se había hecho en Chile, porque no existía una experiencia previa de cómo hacer la parte jurídica en esa reforma constitucional. Bueno, estuvimos 3 noches hasta las 5 de la mañana y otros tantos días trabajando, y hoy día lo que se está haciendo es fruto de ese trabajo que hizo el Parlamento. Yo eso lo reconozco. Pero ¿dónde falló? Falló en que el Estado, representado por el gobierno, donde se le dio facultades expresas en la reforma constitucional al presidente para que instalara la convención. Resulta que la convención es un órgano colegiado de 155 personas que partió de cero, no tiene nada. Y es muy difícil organizar un organismo colegiado. El Senado y la Cámara vienen caminando como hace 200 años. Y entonces instalar de cero todo dificulta. Entonces creo que en ese sentido el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias históricas cuando tenemos una convención que es un organismo colegiado con todas las necesidades que tiene para que trabaje bien. Entonces ahí hemos fallado, digamos, en entender la importancia que tiene esta convención constitucional. Francisco Huenchumilla, te quiero agradecer una vez más por haber estado dispuesto a conversar con nosotros acá en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Encantado, Fernando. Muy buenas noches. Chao. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.